Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con la tercera parte de nuestro resumen semanal donde veremos las acciones de Estados Unidos. Veremos hoy Abbott, Alphabet C, Amazon, AMD, Apple, Canopy, Meta, Tesla y a petición de usuarios, en este caso de Emilio, QE Biopharma. Como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores y al resto le animamos a que se suscriba. Bueno, vamos a comenzar con el SP500. Aquí ya sabéis que nosotros fuimos muy pesados a inicio de 2022, donde veíamos posibles caídas en las bolsas, se acabaron produciendo. Y desde octubre del 2022, aquí ya nosotros cambiamos de opinión y pensamos que te podía tener rebotes las bolsas a nivel general, cosa que acabó sucediendo. Aquí podemos ver como esta directriz bajista tenemos marcado en rojo, la acaba superando el SP500, luego el servía de soporte y nuevamente subía al alza. Tenemos un objetivo alcista, en este caso sería la zona de los 4.367 puntos, que sería obviamente positivo que acabase alcanzándolo, ya que para ello debería superar esta zona de resistencia tan importante como para nosotros es los 4.325 puntos, que luego hablaremos de ellos. Al momento aquí lo que podemos comentar es como desde octubre de 22, que tenía un fuerte rebote, se viene moviendo en un pequeño lateral alcista el SP500. De momento, como venimos comentando, no sé por qué, hay muchísimo pesimismo por la general en las bolsas y nosotros la verdad que los gráficos no nos están marcando nada de eso. Y de momento, como también comentábamos en los índices europeos, podemos ver aquí esta zona sería los máximos de marzo. De aquí caía con fuerza las bolsas, caía, nos hacía mínimos prácticamente la zona de 3.800 y podéis ver cómo está ya por encima de estos máximos de marzo. De hecho, la resistencia a corto plazo importante para el SP500 sería prácticamente esta zona de los 4.200 puntos. Superarlo, lógicamente, sería positivo para el SP500. Aunque para nosotros, como hemos comentado, la resistencia clave estaría a los 4.325 puntos. Ya sé que hemos repetido en varias ocasiones, pero por si hay alguna nueva persona que esté viendo el vídeo, simplemente marcaros como estaba haciendo el SP500 máximos y mínimos decrecientes hasta marcar esta zona de 3.500 puntos. Y justamente aquí, donde os comentábamos esta zona de resistencia, en caso de superarla, sea esta zona de los 4.325 puntos, romperíamos la tendencia de máximos y mínimos decrecientes. De momento, desde los mínimos de octubre, lo que podemos comentar es que había tenido un fuerte rebote, pero se está moviendo como en una especie de lateral alcista. Aquí prácticamente le podemos marcar un canal alcista. Se puede ver con el movimiento que está teniendo el SP500 es lateral alcista. Así que de momento para nosotros seguimos pensando que las bolsas podrían seguir subiendo. Lógicamente siempre hay que ir pensando en caso de ver deterioro en las bolsas, acabar saliéndonos de nuestras posiciones. Bueno, vamos a ver, una vez visto el SP500, vamos a ver el Dow Jones. Aquí también lo viene haciendo técnicamente bastante bien. Directriz bajista marcada en rojo, acción que no conseguía superarla. Aquí nos dejaban doble suelo, objetivo alcista que acaba cumpliendo, rompía el alza la directriz bajista y luego hasta en dos ocasiones les servía de soporte. Aquí nuevamente acción al alza, superando a media móvil 200 que ya está claramente alcista y ahora siguiéndole de soporte. Así que de momento tampoco ningún deterioro estamos viendo en el Dow Jones. Pasamos a ver el Nasdaq 100. Y en este caso nosotros le marcamos objetivos bajistas desde aquí, lo podéis ver desde 2021. Marcamos objetivo bajista en una primera instancia a la zona de los 11.709 puntos que acabó cumpliendo y otro justamente a la zona de los 10.800 puntos que también acabó cumpliendo. Tras cumplirlo, y aquí podéis ver como desde los mínimos de 2020 hasta los máximos que nos dejaba en 2021, la caída que ha tenido en este caso el Nasdaq le ha llevado justamente al 61,8% de retroceso de Fibonacci. Desde aquí
ha venido también subiendo en este canal alcista, lo superaba también por la parte superior y le marcamos objetivo alcista a la zona de 13.720 puntos. De momento superaba, como comentamos, este canal alcista, de aquí corregía justamente la media móvil 200, venía claramente bajista, aquí ya se giraba al alza, ahora le sirve de soporte, así que como comentamos, media móvil 200, ahora le irá sirviendo de soporte al Nasdaq 100. Que teníamos marcado esta zona de resistencia, la zona prácticamente de los 13.000 puntos. Podéis ver cómo ha venido jugando con ella, tanto a la alza como a la baja. Y finalmente este viernes, como podéis ver, la superaba nuevamente claramente. Se quedaba justamente en su zona de resistencia de corto plazo. Veremos si en próximas sesiones es capaz de superar esta zona de los 13.290 puntos. Y venir a alcanzar esta zona de objetivo alcista, la zona de 13.717, que además es justamente, como podéis ver, zona de resistencia, que también sería lógicamente positivo que acabase superando, ya que al igual que comentamos en SB500, tenemos máximos y mínimos decrecientes y superar esta zona de 13.723 rompería esa dinámica. Bueno, habéis visto los principales índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar con Abbott Laboratories. En este caso, Abbott, aquí veníamos comentando cómo llegaba a esta zona de soporte, que aquí acaba respetando esta zona de soporte y de aquí rebotaba al alza. Luego nuevamente volvía a caer, aquí nos dejaba un pequeñito rango lateral, marcamos objetivo alcista que acabó cumpliendo, al principio chocaba con la media móvil 200 y finalmente la rompía al alza de forma bastante clara y además con un hueco de ruptura. De aquí la acción ha seguido subiendo, ya se encuentra en esta zona justamente de resistencia que le podríamos marcar en la zona de los 115. ¿Vale? Esta zona de 115 la teníamos aquí marcada anteriormente, que sería también zona de resistencia, incluso zona de soporte. Vamos a prolongarla. Y aquí podéis ver cómo esta zona antigua, tanto de soporte como de resistencia, ahora mismo está sirviendo de resistencia a este valor. Así que sería importante que superase lógicamente esta zona de 115 dólares. Aquí ya tenemos un primer hueco, en este caso nosotros pensamos que de ruptura, ya que rompe al alza la media móvil 200, ya también se está girando al alza. Y veremos si consigue, como hemos comentado, superar esta zona de 115 dólares. Luego tendría más zonas de resistencia, en este caso la zona de 117, luego zona de 125, 130 y luego ya sus máximos históricos justamente en los 142. Soportes en este caso sería la parte baja de esta ruptura, de este hueco. Es donde pasa la media móvil 200, la zona de 105 dólares, luego la zona de 102 y por último la zona de los 96,50. Ahora pasamos a ver Alphabet C. Y en este caso, aquí podríamos ver, espérate que hemos marcado, vamos a ver Alphabet C, esto es Amazon. Aquí en Alphabet C, como comentábamos, teníamos esta directriz bajista que conseguía superar al alza, también superaba al alza la media móvil 200 y también podéis ver que venía claramente bajista y ya se está girando también al alza, cosa que es positiva. Y nosotros le hemos marcado un canal bajista de corto plazo y de momento se sigue manteniendo dentro de este canal alcista. La parte baja pasaría por la zona de los 92,50 y la parte alta por la zona prácticamente ya de 114. Aquí tenemos una resistencia justamente en la zona de 109 que también veremos si es capaz de acabar superando. Como comentamos, resistencia aquí en los 109, luego siguiente zona de resistencia horizontal, la zona de 113, luego ya la zona de 123 y zona de 125, que sería esta antigua zona de soporte. En este caso luego soportes teníamos la zona de 104, 100, justamente la zona de 100, que también donde pasa prácticamente a media móvil 200, en este caso por los 99, y luego ya la zona de los 90 dólares. Acción que nosotros también pensamos que podría seguir subiendo. Bueno, he visto Alphabet, ahora sí, vamos a ver Amazon. En este caso, Amazon también, que había tenido muy fuertes caídas de esta zona de máximos de los prácticamente 190 dólares. Aquí nos dejaba un clarísimo techo, objetivo bajista que acabó cumpliendo. También marcamos un objetivo bajista por impulso de Fibonacci que también acabó cumpliendo. Y aquí en la zona de 101, aquí nos hacía, como podéis ver,
incluso un triple suelo. Marcamos objetivo alcista zona de 156 que no acabó cumpliendo. Este objetivo alcista se acabó anulando. Llegaba prácticamente a esta zona de 145, de aquí nuevamente venían las caídas. Perforaba la baja esta zona de soporte de los $101 y llegaba a esta zona de soporte de los $80. De aquí conseguía rebotar, superaba esta resistencia en este caso de los $101, luego volvía a perder y ahora nuevamente, como podéis ver, se mantiene por encima de esta resistencia o la soporte de los $101. También se mantiene por encima de la media móvil 200, que ya podéis ver que prácticamente ya se está aplanando. Resistencias, marcaríamos justamente esta zona de 111, zona de 114, 118, luego ya 129. Soportes, la zona de los 90 y la zona de los $80. Pasamos a ver AMD. Acción que ha estado muy volátil estas últimas sesiones. Vamos a ampliar el gráfico. Aquí de su zona también de máximos históricos. Exactamente esta zona de los 163,86. Marcamos directriz bajista, conseguía superarla y tras superarla la acción venía mejorando. Aquí podéis ver cómo superaba la media móvil 200 y ahora está sirviendo de soporte. Se está girando al alza. Así que como comentamos, nos hará las veces de soporte. Aquí sí que es cierto que perforaba la baja esta zona de soporte de la zona de 59, acababa recuperándola, subiendo a esta zona de prácticamente $80 y luego nuevamente testeando esta zona de soporte y luego ya de aquí ya tenía un rebote bastante más fuerte, que le llevaba hasta sus primeras zonas importantes, en este caso de resistencia, como era esta franja que nosotros teníamos marcado en la zona que va desde los 97,59 a la zona de 101. Tras esta zona de resistencia nuevamente volvía a caer hasta prácticamente la zona de media móvil 200 y de aquí nuevamente está rebotando al alza. Acción también bastante interesante y como podéis ver está haciendo ya máximos y mínimos crecientes de forma clara. Así que como comentamos, acción interesante. Ahora pasamos a ver Apple, que ha mejorado sobre todo a cierre de este pasado viernes. Aquí teníamos nosotros este canal bajista que conseguía superarlo al alza. Y también teníamos marcado, en este caso, un Fibonacci que venía desde los mínimos de 2020 hasta los máximos del, en este caso, prácticamente la frontera entre el 2021 y el 2022. Acción que ha corregido relativamente poco, prácticamente hasta la zona del 50% de Fibonacci. Y aquí, como comentábamos, tenía este canal bajista y ya ha roto claramente al alza. Así que procederemos a marcarle objetivo alcista. En este caso, el objetivo alcista podría llevarle a Apple a un objetivo de $213. Como comentábamos, este pasado viernes subía con bastante fuerza y prácticamente llegaba a esta zona de 175. Aquí le marcaríamos la primera zona de resistencia horizontal, la zona de 176, luego la zona de 180 y luego ya los máximos históricos en 182,70. Está muy cerquita, como podéis ver, de máximos históricos. Y en caso de superar esta zona de 182,70, le podemos también marcar un nuevo objetivo alcista, en este caso por impulsos de Fibonacci. Muy buen aspecto el de Apple y nosotros pensamos que puede seguir subiendo. La única pega, si acaso, para ponerle alguna pega, es que como desde los mínimos del 2023, desde enero, podéis ver cómo tienen una gran subida desde la zona de 125 a esta zona de 175. Recordamos, por si alguno no vio aquellos vídeos en aquella época, que nosotros estábamos esperando a Apple un poquito más abajo, no acabó llegando a esta zona que nosotros esperábamos para intentar una operativa en ella. Se nos quedaba muy cerquita, se nos escapaba, pero como siempre no se pueden coger todas las acciones que a uno le gusta. Pero bueno, aquí simplemente comentaros que ha roto al alza esta zona, como podéis ver, de este canal bajista y le marcamos objetivo alcista. Acción, como comentamos, bastante interesante. Ahora pasamos a ver Canopy. Siempre que la vemos, os comentamos, no tiene nada que ver con el resto prácticamente de acciones que venimos analizando. Acción muy bajista en caída libre, que podéis ver como al principio de 2021 estaba en la zona de 55. Aquí se frenaba en esta zona de soporte de la zona prácticamente de los $14. Lo acaba perdiendo a la baja y venía desde esta zona de los $9. También lo perdía a la baja y caía prácticamente a plomo hasta la zona de los $2.
dólares. Aquí sí que es cierto que parecía querer aguantar esta zona de soporte. Finalmente también acabó perdiendo esta zona de los 2 dólares de soporte. Y como podéis ver ya se encuentra prácticamente la zona de 1,30. Ahí mismo está en caída libre, no tiene ningún soporte por el camino. Y lo que nosotros le podríamos marcar sería un soporte en la zona del dólar por acción, al ser un número redondo. Veremos si acaba llegando a esta zona del dólar por acción. Y de aquí tuviese cierto rebote. Para nosotros no mejoraría el aspecto técnico de Canopy mientras no supere la zona de los 2,24. Ahora vamos a pasar a ver Meta. En este caso, aquí Meta nos marcaba máximo en la zona de 385, luego caía con muchísima fuerza. La verdad que tuvo una caída brutal, marcándonos estos mínimos justamente en la zona de los 88 dólares. Aquí nosotros teníamos marcado un canal bajista que conseguía superarlo al alza. Nos dejaba aquí un primer hueco importante y ahora recientemente nos dejaba un segundo hueco también importante. La semana pasada comentábamos, algún suscriptor nos dejaba en comentarios, que habíamos comentado que nosotros pensamos que podría tener a lo mejor algún otro hueco alcista, y en caso de tener otro hueco alcista habría que empezar a tener ya algo de precaución. Vale, el tema de los huecos, suele haber huecos de ruptura, como para nosotros fue este primero, hueco de ruptura. Luego suele haber el hueco de continuidad, que sería este, siempre y cuando no lo cierre. Si lo cerrase no sería de continuidad. Y por último suelen tener huecos que se llaman de agotamiento, es decir, huecos de agotamiento. En ese caso, si hubiese, como comentamos, que no tiene por qué suceder, pero podría suceder, en caso que tuviese un nuevo hueco grande alcista, habría que tener ya precaución porque podría ser ya hueco de agotamiento. En este caso, por poneros un ejemplo, aquí teníamos un hueco bastante amplio, en este caso en dirección contraria, en dirección de caída, y aquí teníamos otro hueco que podría ser de continuidad, en caso de no haberlo cerrado, o como podéis ver aquí, lo acabó cerrando, así que era hueco de agotamiento. Dejaba este hueco, conseguía cerrarlo y de aquí subía con muchísima fuerza. Así que este hueco nosotros consideramos que podía ser de continuidad, pero sí que es cierto, si lo acabase cerrando, podría ser también de agotamiento. Así que atentos a un posible cierre de este hueco, o como comentábamos nosotros, en caso de no cerrar este hueco y seguir subiendo, y luego sí hacernos otro buen hueco alcista, ese tercer hueco sí que podría ser de agotamiento. Bueno, no sé si nos hemos explicado claramente. En caso de tener alguna duda, por favor, dejádnoslos en comentarios. Bueno, aquí, como comentábamos, muy buen giro el que ha tenido, en este caso, Meta desde la zona de los 88. Ha subido con muchísima fuerza a la zona de 240. La media móvil 200 claramente ya alcista, cosa que también es positiva. Pero sí que es cierto, se ha detenido justamente en esta zona que podríamos marcar de resistencia, la zona de los 244. Justamente, como podéis ver, el inicio de este hueco bajista. Veremos si es capaz de superar esta zona de 244 e intentar cerrar este gran hueco que nos dejaba en 2022. De momento, como comentamos, justamente esta zona de resistencia se han frenado las fuertes subidas y veremos si en próximas sesiones es capaz de superar los 245 dólares. Bueno, ahora pasamos a ver Tesla. En este caso, Tesla nosotros le marcábamos también, le hemos marcado aquí un pequeñito canal bajista. Vamos a marcarlo en rojo para que se vea claramente. De momento parece estar respetándolo. Vale, podéis ver cómo tiene ya dos toques por la parte superior y dos por la parte inferior. Y seguiría simplemente ir continuando viendo qué sucede dentro de este canal que le hemos marcado. Tenemos un canal también bajista mucho más amplio. Vamos a prolongarlo. Y en este caso, como podéis ver, aquí acabo perforándolo a la baja. Nosotros marcamos un objetivo bajista, la verdad que bastante amplio, hasta zona de 12,90. Como siempre comentamos, no tienen por qué todos los objetivos acabar cumpliéndose. Este veíamos que es posible que no acabe cumpliendo, pero sí que es cierto que de momento la acción sigue siendo bastante
claramente bajista. Tenemos máximos y mínimos claramente decrecientes. Aquí, para que fuese, ese caso, mejorando, por lo menos en el corto plazo, le pediríamos que superase por la parte superior este canal bajista, que ahora pasaría por la zona de los $200. Aquí también nos dejaba hueco bajista, también sería interesante que lo acabase cerrando. Bueno, aquí le podríamos comentar que tiene soporte prácticamente a la zona de 150, luego a la zona de 130, 120 y 110. Resistencia en la zona de 180, también pasa por aquí prácticamente a la media móvil de 185, luego a la zona de 200 y 210. Bueno, por último vamos a ver la petición de un usuario, en este caso de Emilio, que nos pedía que analizáramos QE Biopharma. Bueno, aquí tenemos a QE Biopharma. Es una... Vamos a verlo en velas diarias. Aquí lo tenemos en velas semanales, estos son en velas diarias. Es una acción que, como podéis ver, tiene poco histórico. Prácticamente salía, según el gráfico este, salía a bolsa prácticamente en 2018. Era una acción que empezó, como ve, cayendo, luego subió con muchísima fuerza, marcaba máximos, vamos a marcárselos, históricos, justamente en esta zona de 13,66. Y de que ahí volvía a caer con fuerza. Bueno, aquí le vamos a marcar los mínimos que nos marcaba, en este caso, en 2019, en esta zona prácticamente de 4,10. Vamos a ponerlo esta línea bastante más gruesa para que se vea claramente. Bueno, estos serían los mínimos, como podéis ver, de 2000, prácticamente 2018 finales y casi principios de 2019. Los 4,10. Vamos a ir ampliando el gráfico. Aquí respetaba esta zona de soporte. Luego la pérdida a la baja y le servía, como podéis ver, de resistencia. Aquí está en una y en dos ocasiones le servía claramente de resistencia. Ahora lo que podemos ver es que ha conseguido superar esta zona de resistencia, cosa que es bastante positiva. Y además también podéis ver como claramente la media móvil 200, que venía claramente bajista, ya está plana y prácticamente ya se está girando al alza. Aquí también comentaros que tendríamos aquí, en este caso, podríamos marcarle esta zona también de mínimos históricos, en la zona prácticamente de los 2,20, exactamente aquí sería la zona de 2,21. Podéis ver que estos son los mínimos históricos de esta acción y que aquí le podríamos marcar justamente, como podéis ver aquí, esta zona le marcaríamos un toque y aquí le marcaríamos otro toque prácticamente en esta zona de los 2,20. Aquí le marcaríamos esta zona de máximos entre estos dos mínimos y tras superarlo se puede marcar como figura de cambio de tendencia una figura de doble suelo. Vamos a proceder a marcarle el objetivo a esta, aquí sería trazar una línea desde esta zona del máximo hasta esta zona de los dos mínimos. Y en su punto de ruptura pasaremos a marcarle el objetivo alcista. Se puede decir que en esta acción le podemos marcar objetivo alcista a la zona prácticamente de los $6,07. La verdad que es una acción que tiene bastante buen aspecto técnico, por lo menos a la de corto plazo, como hemos comentado. Ha caído con muchísima fuerza de la zona de 31 prácticamente hasta la zona de 2,20, más de un 90% de caída. Pero sí que es cierto que aquí, tras marcarnos estos mínimos históricos, nos dejaba una figura de vuelta como es este doble suelo. Como comentamos, superaba la zona media móvil 200, luego la hacía servir de soporte y superaba, como hemos comentado, esta zona de los 4,10. También superaba esta zona de estos máximos anteriores, a la zona de 4,19, donde nosotros le hemos marcado objetivo alcista. En este caso marcaríamos un poquito más arriba en la zona prácticamente de 6,10. La verdad que lleva bastante subida, podéis ver como el mismo estaba en la zona de 2,20 y ya se encuentra prácticamente en la zona de los 5. Más de un 100% de revalorización desde los mínimos de marzo. Así que acción con bastante, por lo menos en el corto plazo, buen aspecto. Y lo único que si acaso, como siempre comentamos, lo único negativo que le diríamos a esta acción es que iba mucha subida y que en algún momento podría descansar. No descartaríamos que pudiese hacer un throwback a esta zona de 4,10
y podría ser una oportunidad de compra en esa zona de 4,10. Bueno, Emilio, que nos comentaba de que analizamos esta acción, no nos comentaba si la tenía en cartera o estaba pensando en entrar. Y sí que es cierto que nos las pedía la semana pasada y prácticamente se contaría por esta zona de 4,10. Así que si se animó a comprar en esta ruptura, podría ser una buena compra. Lógicamente siempre con su stop correspondiente. Nosotros, ahora que conocemos esta acción, esperaríamos un posible retroceso a la zona de 4,10. No tiene por qué pasar, pero en caso de que pasara, que llegase a esta zona de 4,10 y la aguantase, nosotros podríamos también plantearnos entrar en esta acción. Objetivo alcista, como hemos comentado, la zona de 6,10. Esta zona de 6,10, como podéis ver, es también prácticamente zona de resistencia. Así que en caso de superarlo, siguiente zona de resistencia se la marcaríamos prácticamente la zona ya de 7,40, luego ya la zona de 11,32 y en esta zona de 18,42. Aunque sí que es cierto, nosotros esta zona que os vamos a marcar aquí sería una zona donde en caso de estar dentro de la acción podríamos plantearnos realizar beneficios. Como podéis ver, es una zona prácticamente la zona de los 10, donde servía tanto de resistencia como de soporte. También hay que tener en cuenta que todo aquel que se encuentre en esta acción, por ejemplo, que haya comprado en esta zona, por ejemplo, de la zona de máximos, en la zona de 30, zona de 20, incluso esta zona, por ejemplo, un poquito por encima de 10, estaría deseando, lógicamente, que acabase superando esta zona de 10 para poder ellos vender y salir de pérdidas. Así que esta zona de los $10 nosotros lo vemos como una resistencia muy importante. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy de las acciones de Estados Unidos. Como siempre, a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.